Bueno, damos la bienvenida a todo el mundo a la inversión profunda de hoy y quiero empezar pidiendo a quien nos escucha que imagine una escena concreta. Pensemos en el año 2002. Ostras, el 2002, ha llovido. Ya, ha llovido bastante. Pues imaginemos un piso en el norte de Londres, algo muy normal. Un administrador de sistemas llamado Gary McKinnon está ahí sentado frente a la pantalla de su ordenador. Seguramente escuchando el pitido ese estridente, el ruido metálico de un módem de 56K. Exacto, ese ruido infernal intentando establecer conexión, pues con esa tecnología que hoy nos parece prehistórica, logra infiltrarse en las redes internas del Pentágono y de la NASA. ¡Qué locura! Sí, para flipar. Y lo que encuentra al otro lado de esos cortafuegos militares que se supone que son los más estrictos del mundo, no son planos tridimensionales de platillos volantes, tampoco son ecuaciones de tecnología alienígena incomprensible. Oh, claro. Encuentra algo mucho más mundano. O sea, lo que encuentra es de una banalidad asombrosa. Encuentra una hoja de cálculo. Un archivo de Excel. Un simple archivo de Excel, exacto. Pero las columnas de ese archivo catalogaban algo llamado oficiales no terrestres. Madre mía. Es que es la paradoja definitiva del secreto gubernamental. Pensamos que los grandes misterios del Estado están protegidos por, no sé, tecnología de ciencia ficción. ¿Como de película? Eso es. Pero la realidad es que cualquier operación encubierta, por masiva que sea, termina siendo esclava de la burocracia. Alguien tiene que hacer la nómina. Claro. Alguien tiene que rellenar ese archivo de Excel a fin de mes. Totalmente. Y precisamente de esa burocracia en la sombra es de lo que vamos a hablar hoy. La misión en nuestro análisis a fondo es explorar cómo se construyen, se gestionan y a veces se derrumban los secretos más profundos de la inteligencia de Estados Unidos. Que no son pocos. Desde luego que no. Y para ello nos vamos a basar en una montaña de documentación real, ¿eh? Hablamos de registros desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional, informes directos del Inspector General de la CIA y, por supuesto, las famosas filtraciones de McKinnon. Que es material fascinante y muy revelador. Mucho. Y esto es vital para la audiencia porque a menudo la verdad supera con creces a la ficción. Entender lo que los gobiernos ocultaron en el pasado y sobre todo cómo lo hicieron es la única forma válida de desarrollar un pensamiento crítico frente a la sobrecarga de información que tenemos hoy en día. No podría estar más de acuerdo. El pasado nos da las claves del presente. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender cómo una agencia gubernamental llega a gestionar supuestamente flotas espaciales secretas, tenemos que ir al origen de esa maquinaria burocrática. Y ese origen empezó intentando controlar el territorio más íntimo de todos. La mente humana. Exacto, la propia mente humana. Pues a ver, el punto de partida es la década de los 50. Estamos en pleno pánico de la Guerra Fría. Tenemos que situarnos en un contexto donde el término lavado de cerebro acababa de ser acuñado, justo durante la Guerra de Corea. O sea, ¿había un miedo real en la sociedad? Un miedo atroz. La inteligencia estadounidense estaba absolutamente convencida de que el bloque soviético y China poseían técnicas reales para reprogramar la cognición humana. ¡Guau! Y claro, ante esa percepción de amenaza existencial, la lógica interna en Washington fue implacable. Pensaron, si el enemigo puede hacerlo, nosotros debemos dominarlo primero. Ya, la clásica escalada armamentística, pero a nivel psicológico. Y ahí es donde entra el famoso proyecto MKUltra, del que mucha gente ha oído hablar. A menudo se mezcla con mitología o conspiraciones de Internet, la verdad. Sí, hay mucho ruido alrededor de eso. Pero la realidad documental, lo que dicen los papeles, es que no fue un proyecto aislado que surgió de la nada, sino la culminación de toda una serie de programas previos, ¿verdad? Exactamente. La burocracia del control mental tuvo sus fases, como todo en el gobierno. Empezaron en 1950 con el proyecto Bluebird. Bluebird. Sí, este era fundamentalmente defensivo. Querían saber si podían condicionar a su propio personal para que no revelara secretos bajo tortura. Vale, ¿tiene sentido desde una perspectiva militar, defensiva? Claro, pero un año después pasaron al proyecto Artichoke. Alcachofa. Alcachofa, sí. Unos nombres curiosos. Y este ya era ofensivo. Implicaba el uso de narcóticos y químicos en interrogatorios hostiles para extraer información a la fuerza. O sea, ya cruzando líneas éticas bastante graves. Y tanto. Y finalmente, en 1953, es cuando se aprueba MKUltra. Ahí es cuando la ambición de la agencia se desborda por completo. Pierden los papeles, vamos. Totalmente. Ya no se trata solo de interrogatorios puntuales, sino de ingeniería del comportamiento a gran escala.
Pero a ver, cuando leemos los testimonios que se presentaron ante el Congreso en los años 70, es que la escala de MK Ultra parece el guión de una película de ciencia ficción de serie B, que se salió completamente de control. Es que es para no creérselo. Estamos hablando de administrar LSD y otras drogas psicoactivas a ciudadanos, a menudo sin su consentimiento. Yo me pregunto, ¿cómo se ejecutaba esto físicamente sin que nadie se diera cuenta? Porque no era un par de científicos locos actuando por libre en un sótano. Que va, que va. Lo fascinante de esto es cómo utilizaron la infraestructura civil como tapadera. MK Ultra no fue una anomalía o un error de cálculo, sino un producto directo del pánico de la Guerra Fría. La paranoia justificaba cruzar cualquier límite. Ya, el fin justifica los medios. Eso es. La CIA obviamente no podía hacer estos experimentos tan salvajes en sus propias oficinas. Hubiera sido un canteo. Claro. Así que crearon organizaciones pantalla, fundaciones falsas, y a través de ellas desviaban fondos a más de 80 instituciones de todo el país. 80, madre mía. Universidades de muchísimo prestigio, hospitales, prisiones e institutos de investigación. Y lo fuerte es que los investigadores a veces ni siquiera sabían que el dinero que financiaba sus estudios venía de la agencia de inteligencia. Es decir, que externalizaron el trabajo sucio. Literalmente. Y hay un ejemplo muy ilustrativo, que es la operación Midnight Climax. Uf, esa es tremenda. Sí, la CIA alquiló pisos francos en San Francisco y Nueva York. Lo que hacían era contratar a prostitutas para que llevaran a hombres a esos pisos. Hombres que no sospechaban nada, claro. Nada en absoluto. Les administraban dosis masivas de LSD en las bebidas sin que lo supieran. Es que es fuertísimo. Y los agentes de la CIA observaban el comportamiento desde detrás de falsos espejos. Estaban sentados en la oscuridad, tomando notas y, según los informes, bebiendo martinis. Buscaban observar la reacción al pánico químico en un entorno incontrolado. Es una locura logística y sobre todo ética. Y a ver, entiendo que la justificación interna de ellos era la supervivencia nacional y todo eso, pero la falta de rigor científico es pasmosa. Parece ensayo y error basado en la pura paranoia institucional. Es que lo era. No había método científico real. Y cuando la CIA se dio cuenta de que el LSD era demasiado impredecible para crear a un agente perfecto o a un mensajero amnésico, no creas que detuvieron la investigación. ¿Qué va? Se reinventaron. Exacto. Simplemente la reestructuraron. En 1964, MK Ultra pasó a llamarse Proyecto MK Search. ¿Cambiaron de tercio? Sí, derivando el enfoque hacia la electrónica y la cibernética. Pero claro, el daño ya estaba hecho. Y tanto que estaba hecho. Y ese daño trascendió a los propios individuos afectados físicamente. Cuando todo esto salió a la luz pública gracias a las investigaciones periodísticas y a los comités del Congreso, el impacto en la sociedad estadounidense fue sísmico. Lógico. La gente ya no sabía qué era real y qué no. Exacto. Se generó un trauma cultural colectivo tan profundo que empezó a manifestarse en forma de leyendas urbanas. Porque, como bien sabemos, el folclore siempre refleja los miedos reales de la sociedad. Sí, siempre encuentra una vía de escape. Para refrescar un poco la memoria, Polybius era el mito de un supuesto videojuego recreativo en los años 80. Ah, sí, la mítica máquina de arcade. Esa misma. La historia cuenta que estas máquinas aparecieron de la nada en los salones recreativos de algunos barrios, causando insomnio, amnesia y terrores nocturnos en los adolescentes que jugaban. Sintomatología muy específica. Muy de control mental. Y el detalle clave de la leyenda, lo que la hace tan interesante, es que supuestos hombres de negro pasaban a revisar las máquinas, pero no para vaciar el cajetín de las monedas, sino para descargar datos sobre las reacciones psicoactivas de los jugadores. Claro. Si lo piensas bien, Polybius es simplemente la sociedad procesando el trauma de MK Ultra. Es el miedo literal a que el gobierno esté experimentando con tu mente a través de elementos cotidianos. En 1960, el gobierno estadounidense demostró que estaba dispuesto a cruzar cualquier línea a nivel micro, invadiendo la propia mente humana del individuo. Sí. Y una vez que esa inmensa burocracia asimila que la privacidad personal es solo un obstáculo menor frente a la seguridad nacional, la progresión natural es escalar ese control al nivel macro. Claro, de la persona a la masa. Exacto. Pasar de espiar al individuo a vigilar sociedades enteras. Y aquí es donde los archivos desclasificados nos obligan a hacer las maletas y viajar directamente a las calles de México. Porque si MK Ultra era el caos de la experimentación en laboratorios y pisos francos, lo que vemos en México es la industrialización pura y dura del espionaje masivo.
una escala brutal. Hablamos del proyecto Lien Boy, una operación masiva de intervención telefónica en la capital mexicana. Y lo primero que salta a la vista al revisar los documentos es un giro diplomático que te deja de piedra, porque la historia oficial siempre nos ha vendido que la relación entre México y Estados Unidos en esa época era bastante tensa, ¿no? Con un México abanderando la soberanía nacional y la no intervención. Así es, al menos de puertas para afuera, públicamente. Pero, claro, los documentos revelan que el Envoy no fue una imposición abusiva de Washington. Fue el propio presidente mexicano de la época, Adolfo López Mateos, quien propuso la operación a la CIA. Es un detalle crucial. Pero a ver, espera, si su marca política internacional era defender a Cuba y resistir el imperialismo estadounidense, ¿qué demonios ganaba políticamente entregándole a la CIA las llaves de las telecomunicaciones de su propio país? Parece contradictorio. Es que parece un suicidio político si se llegaba a descubrir. Es como subcontratar al vigilante del vecindario y descubrir que resulta ser la CIA. Ya, pues lo que ganaba López Mateos era un control absoluto de su entorno interno. Es el doble juego pragmático y bastante cínico de la Guerra Fría. La política en la sombra. Eso es. Él necesitaba mantener una imagen pública de independencia férrea para calmar a los sectores más izquierdistas de su propio partido y al público en general. Claro, de cara a la galería. Pero en la sombra necesitaba desesperadamente la tecnología y el presupuesto de la inteligencia estadounidense para monitorizar, controlar y en última instancia neutralizar cualquier amenaza a la estabilidad de su gobierno. Un trato de beneficio mutuo. Vaya. Exacto. La CIA le proporcionó la infraestructura y el dinero. Y a cambio, la agencia obtuvo acceso directo y sin restricciones a las comunicaciones de uno de los epicentros diplomáticos más importantes del mundo en aquel momento. Pues hablemos de esa infraestructura, porque no estamos hablando de pinchar un teléfono con pinzas de cocodrilo en un poste de la luz de la calle. ¿Cómo funcionaba físicamente el Envoy en esa época? O sea, ¿cómo espías a una ciudad entera en los años 60 sin ordenadores modernos? Era una labor hercúlea y puramente física. Tela marinera. A través de sobornos de acuerdos al más altísimo nivel dentro de la empresa estatal Teléfonos de México, los técnicos desviaban líneas enteras desde la central telefónica principal hacia unos puestos de escucha totalmente secretos. Madre mía, líneas enteras. Sí, se conocían como Listening Post o LP. Imagina habitaciones clandestinas enormes, llenas de inmensos bastidores con grabadoras de cinta magnética de carrete abierto. Como las de las películas antiguas. Esas mismas. Y estaban girando 24 horas al día. Equipos enormes de transcriptores y traductores trabajando en turnos ininterrumpidos para mecanografiar conversaciones, y luego todo eso se pasaba a microfilm para enviarlo físicamente a Washington. Era una auténtica fábrica de secretos. ¡Qué locura de logística! Y la lista de objetivos de esa fábrica es muy reveladora. Evidentemente, espiaban a las embajadas de la Unión Soviética, Cuba, Checoslovaquia. Lo estándar en la Guerra Fría. Pero la infraestructura del Envoy era demasiado grande para limitarse solo a misiones diplomáticas extranjeras. Una vez que tienes toda esa red montada y funcionando, la tentación de usarla para política interna tiene que ser irresistible. Y tanto que lo fue. Los archivos muestran que utilizaron esta maquinaria para espiar a figuras políticas mexicanas de altísimo perfil, incluyendo el expresidente Lázaro Cárdenas, que todavía mantenía una gran influencia. Claro. También intervinieron los teléfonos de líderes exiliados que residían en el país, como Juan José Arévalo, el expresidente guatemalteco. E incluso extendieron la red hacia el mundo de la cultura y el arte, vigilando estrechamente al famoso muralista David Alfaro Siqueiros. Fíjate. Y aquí hay un detalle muy importante en los documentos que creo que rompe con la idea de que esto era una cruzada puramente ideológica contra la izquierda. Y quiero dejar súper claro a quien nos escucha que nos estamos limitando a reportar lo que dicen los papeles desclasificados, ¿eh? No tomamos partido ni respaldamos estas acciones. Por supuesto, somos totalmente imparciales en esto. Pues los documentos muestran que la directiva fundamental de la CIA no era espiar específicamente al comunismo. Su objetivo real era espiar a cualquier cosa que alterara el status quo y la estabilidad. Porque uno de los blancos de esta red de espionaje conjunto fue la mismísima Cámara de Comercio de Estados Unidos en México. Sí, es un dato que choca mucho. A la agencia le daba igual si eras un artista revolucionario de extrema izquierda o un grupo de empresarios de extrema derecha. Si consideraban que tu influencia podía causar inestabilidad política o económica en la región, tus teléfonos estaban pinchados y punto.
Esa es precisamente la naturaleza aséptica y fría de la vigilancia estatal masiva. Busca el orden por encima de la ideología, cueste lo que cueste. Ya te digo. Y esa búsqueda de orden no se limitó a escuchar pasivamente conversaciones ajenas. Los documentos desclasificados también exponen operaciones satélite muy activas, como la operación Leanchor. Ah, esa es la que buscaba manipular el panorama cultural, ¿no? Infiltrarse en revistas intelectuales de la época, como la revista Diálogos. Pero, a ver, ¿cómo se logra eso en la práctica? Porque no me imagino a un agente de la CIA con gabardina y sombrero acercándose a un poeta mexicano en un café para decirle qué tiene que escribir. No, no, para nada. El mecanismo es muchísimo más sutil y, francamente, más perverso. A ver, Utilizaban fundaciones fachada, igual que en MKUltra. Estas fundaciones ofrecían generosas becas, financiaban conferencias carísimas y subvencionaban la impresión de ciertas revistas culturales. vale, el dinero manda. Exacto. No dictaban los artículos palabra por palabra. Simplemente se aseguraban de financiar y dar bombo a aquellos escritores e intelectuales que, de forma natural, tenían posturas más moderadas o anticomunistas. Claro. Y mientras tanto asfixiaban económicamente a los sectores más radicales o críticos. Eso es. Los escritores y editores muchas veces operaban creyendo que eran completamente independientes. No tenían ni idea de que la viabilidad económica de su revista, su medio de vida, dependía de una partida presupuestaria secreta de la agencia de inteligencia. Una sola huella visible. Y esto es crucial, porque si analizamos el salto desde esas habitaciones llenas de cintas magnéticas en los años 60 hasta el presente, vemos una línea evolutiva súper directa. Las herramientas han cambiado muchísimo, pero el deseo de control gubernamental permanece intacto. Es una herencia sistémica. Toda esa infraestructura operativa, financiada y apoyada por Estados Unidos, sentó las bases para el aparato de inteligencia mexicano que operó durante la llamada Guerra Sucia en los años 70. Sí. Y esa misma inercia institucional es la que nos lleva a la época actual. Hoy en día ya no se necesitan empalmes físicos de cables de cobre en centrales telefónicas. Se utiliza software de espionaje ultra avanzado, como Pegasus. Claro, y para dar un poco de contexto técnico sobre Pegasus a la audiencia, estamos hablando de lo que se conoce como spyware de 0 clics. O sea, ya no necesitas engañar a un objetivo para que haga clic en un enlace malicioso en un mensaje de texto. No, ya no hace falta que la víctima caiga en ninguna trampa. El software explota vulnerabilidades invisibles en el sistema operativo del teléfono para infiltrarse en silencio. Y una vez dentro, otorga al operador control total sobre el micrófono, la cámara, los correos electrónicos e incluso las aplicaciones que supuestamente están encriptadas. Exacto. La tecnología ha dado un salto cuántico, transformando el propio dispositivo personal de la víctima en un micrófono espía que lleva siempre en el bolsillo. Es aterrador. Lo es. Y como sabemos, se ha utilizado ampliamente contra periodistas, activistas de derechos humanos y opositores políticos en México y en muchas otras partes del mundo. La cinta magnética fue reemplazada por código invisible. Sí, pero el apetito burocrático por el control social es una constante histórica que no desaparece. Totalmente. Y aquí es donde la historia da un giro que de verdad desafía nuestra comprensión del mundo y de la realidad. A ver, hemos pasado de manipular a ciudadanos concretos con drogas, a vigilar a una ciudad entera mediante cables de cobre y fundaciones falsas. Una escalada importante. Sí, pero sé que quien nos está escuchando ahora mismo pensará que, al entrar en el caso de Gary McKinnon, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Algunos pensarán que hemos cruzado la línea y hemos pasado de documentos históricos verificables a pura teoría de la conspiración de foro de Internet. Es una reacción muy comprensible. Porque, a ver, ¿cómo podemos tomar en serio unos archivos que hablan de flotas espaciales secretas? Suena a locura. Bueno, esa es exactamente la fricción que hace que el caso de McKinnon sea tan absolutamente fascinante. Hay que mirar la reacción del gobierno. Vale. La extradición que solicitaba el gobierno de Estados Unidos para este administrador de sistemas escocés conllevaba penas de hasta 70 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad. ¿70 años por mirar unos archivos? Exacto. Esa reacción gubernamental, tan absolutamente desproporcionada para un simple intruso informático que usaba un módem lento, fue lo que validó para muchísimos investigadores la gravedad de lo que él afirmó haber encontrado en 2002. Claro, si fuera mentira no montarían tanto revuelo. Y lo que le da credibilidad a su testimonio no es que dijera haber encontrado planos de naves alienígenas hiperavanzadas, sino que encontró la misma burocracia aburrida de siempre. Volvemos a la hoja de Excel. Es que me parece irónico. Es como encontrar el santo grial,
pero resulta que está guardado en un cajón de contabilidad lleno de polvo. Precisamente. McKinnon no se topó con un vídeo en alta definición de un encuentro extraterrestre. Lo que relató haber encontrado fue un rastro administrativo ordinario, una hoja de cálculo .xls. Titulada Oficiales no terrestres. Sí, contenía una lista de nombres y rangos. Nombres de personal que no aparecían en ningún registro público militar, por mucho que buscaras. Y rangos que simplemente no correspondían a la jerarquía conocida de la Fuerza Aérea ni de la Marina. ¡Qué barbaridad! Pero es que la cosa no se queda ahí, en una lista de nombres. También afirmó haber encontrado registros logísticos. Sí, albaranes de entrega. Albaranes, documentos que detallaban lo que en los archivos denominaban transferencias de flota a flota. Mencionaba listas de materiales trasladados entre naves que tenían nombres propios. Y esto me voló la cabeza. Concretamente, el USS-S, Lemay, y el USS-S, Hillenkoetter. Y aquí creo que hay que hacer una pausa analítica rápida. Sí, los nombres son clave. Todos los que nos escuchan, o muchos, conocerán la nomenclatura USS, United States Ship, que se usa para los barcos y submarinos de la Marina estadounidense. Correcto. Pero estos documentos tenían una tercera S, United States Space Ship. Naves espaciales de los Estados Unidos. Y el nombre Hillenkoetter es demasiado específico para ser una mera coincidencia inventada por un hacker. Roscoe Hillenkoetter fue el primer director de la CIA y, según la tradición y los documentos filtrados de la inteligencia, uno de los supuestos miembros del legendario comité Majestic 12. Exacto. Es el tipo de nomenclatura interna, el tipo de tributo histórico aburrido que las burocracias gubernamentales adoran utilizar. Todo este rastro documental es el núcleo de lo que la comunidad de investigadores llama el Proyecto Solar Warden. ¿Solar Warden? Sí. La hipótesis de que existe una flota espacial secreta, construida a lo largo de décadas y financiada por lo que se conoce en el mundillo como presupuestos negros. Dinero que no deja rastro. Estamos hablando de billones, con B, billones de dólares del presupuesto del Pentágono que desaparecen mágicamente en auditorías y jamás, pero jamás, se justifican ante las comisiones del Congreso. Es que es muy fuerte pensar en la idea de que mientras el mundo entero miraba fascinado por la tele, como el transbordador espacial orbitaba a unos cientos de kilómetros de la Tierra, existía supuestamente un programa paralelo operando en el espacio profundo, con propulsión electromagnética financiado en absoluto secreto. Es una dicotomía brutal. Y por supuesto, esto se entrelaza con las menciones en los documentos al extraño Proyecto 8200. Ah, el Proyecto 8200. Sí, yo confieso que cuando leí sobre esto en las fuentes para preparar la inmersión de hoy, pensé que era pura ciencia ficción, pero resulta que está basado en principios físicos súper reales. Sí. El Proyecto 8200 es quizás uno de los elementos más sofisticados en cuanto a manipulación de la percepción pública. Según la información analizada por los investigadores, no se trata de naves físicas reales, Vale. sino de un sistema de proyección holográfica militar a una escala impensable. O sea, ilusiones ópticas. Ilusiones de altísima tecnología. La mecánica teórica detrás de esto implica el uso de enjambres de microdrones situados en la estratosfera, y estos actúan en coordinación milimétrica con láseres de muy alta potencia, que son disparados desde satélites o desde instalaciones terrestres. Vale. Para que la audiencia pueda visualizar cómo funciona esto mecánicamente en su cabeza, imaginemos un píxel en la pantalla de un televisor antiguo de tubo. Pero en lugar de iluminar un puntito de fósforo en un cristal, los láseres cruzan sus haces en un punto exacto de la atmósfera. Exactamente. Y la energía concentrada en esa intersección calienta una pequeña bolsa de gas en el aire hasta que sus moléculas se ionizan. Creando lo que en física se llama plasma volumétrico. Súper brillante en medio del cielo. Y si los drones ajustan constantemente el punto focal de esos láseres miles de veces por segundo, puedes dibujar literalmente una forma tridimensional luminosa en movimiento en el aire. Es física extrema, creando una ilusión masiva que parece un ovni gigante. esto plantea una pregunta importante, claro. Si el gobierno posee la tecnología para proyectar enormes naves nodrizas sobre el cielo de una ciudad entera, fenómenos que miles de personas grabarían con sus teléfonos jurando que son reales y sólidos, ¿cuál es el propósito real de todo esto? Esa es la gran incógnita. ¿Es una herramienta de guerra psicológica contra naciones adversarias para asustarlas? ¿O es una enorme maniobra de distracción para el propio público?
Yo me inclino por lo segundo. ¿Qué mejor manera de ocultar el despegue de una nave real y altamente clasificada que proyectar 3 naves falsas de plasma a cientos de kilómetros de distancia para que todas las miradas y todos los radares comerciales apunten en la dirección equivocada? Es la desinformación elevada a la categoría de arte atmosférico, la verdad. Pero volviendo al origen de esta revelación de McKinnon, a mí me resulta casi cómico. Sí, tiene su punto absurdo. O sea, piénsalo. Décadas de secreto extremo. Miles de millones o billones de dólares invertidos en ocultar la verdad más grande de la humanidad, enmascarada con tecnología láser y presupuestos indescifrables. Y todo el chiringuito se viene abajo por un administrador de sistemas escocés que se metió en la red para mirar archivos de recursos humanos. Es maravilloso. Esa es la lección perdurable de todo este análisis que estamos haciendo. La vulnerabilidad de un secreto monumental no reside en la encriptación avanzada de sus comunicaciones de radio, sino en su propia y aburrida administración diaria. Claro, el eslabón débil. Para mantener en funcionamiento una flota espacial clandestina o una operación de vigilancia a nivel de ciudad como en México, sigues necesitando hacer cuadrantes de turnos para los empleados. Sigues necesitando comprar suministros, asignar números de identificación en bases de datos y autorizar nóminas. Exacto. La infraestructura de los secretos requiere oficinistas. Y la burocracia humana es, por definición, falible. McKinnon demostró al mundo que la verdad más profunda a menudo no está custodiada por campos de fuerza infranqueables en instalaciones subterráneas, sino que yace fragmentada en carpetas compartidas ordinarias de un servidor viejo, olvidada por un oficinista estresado que no configuró correctamente una contraseña de red. Es que es poético. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Si unimos los hilos que hemos ido desenredando a lo largo de este rato, desde los sótanos de San Francisco, donde ciudadanos eran dosificados con LSD mientras agentes tomaban notas en la sombra, Sí, pasando por los edificios en Ciudad de México, donde ejércitos de transcriptores registraban cada movimiento de una nación, con el beneplácito de su propio presidente, hasta llegar a un archivo de contabilidad que enumera rangos militares de flotas interestelares en el espacio profundo. Lo que da miedo de verdad, o al menos a mí, es que la realidad que damos por sentada, el mundo empaquetado y ordenado que consumimos a diario, es una ilusión. es simplemente una fachada administrativa extremadamente bien gestionada. Es una coreografía monumental. Una coreografía que, si te detienes a observar sus costuras, como en los documentos de los que hemos hablado, revela una arquitectura de control muchísimo más compleja e intrincada de lo que la gran mayoría está dispuesta a aceptar en su día a día. Exacto. Y por eso este viaje documental que hemos hecho es tan relevante hoy para quien nos escucha. No es solo historia antigua o anécdotas extrañas de la Guerra Fría. Es un recordatorio de que ese aspecto tedioso de los archivos burocráticos es el escondite perfecto para las mayores atrocidades. Sin duda. Nos exige dejar de ser consumidores pasivos de la información oficial que nos dan masticada y empezar a cuestionar activamente cómo se construyen las narrativas que nos rodean constantemente. Pues mira, para terminar propongo una reflexión a partir de todo esto, un pensamiento final para los que estáis al otro lado. A ver, cuéntanos. Pensemos de nuevo en el escenario inicial del que hemos hablado. En el año 2002, un hacker armado solo con infinita paciencia y una conexión telefónica desesperantemente lenta pudo asomarse una grieta en la gigantesca burocracia militar estadounidense y afirmar haber encontrado nóminas de flotas interestelares. Sí. Si ese nivel de filtración masiva fue posible con la infraestructura digital básica e insegura de hace más de 2 décadas, qué inmensas estructuras de secreto, qué proyectos incomprensibles y de ciencia ficción están operando y siendo catalogados en este preciso instante. Uf, madre mía. Datos almacenados en redes militares cerradas, aseguradas por criptografía cuántica y gestionadas por inteligencias artificiales de última generación, esperando en silencio en servidores opacos a que pasen otros 50 años para ser desclasificados. Es una perspectiva que, francamente, produce vértigo. Porque lo que hoy nos parece una paranoia descabellada, un mito urbano de Internet, mañana es un archivo desclasificado en un PDF con un sello oficial del gobierno. Así es la historia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración de los archivos en la sombra. Mantened siempre el sentido crítico afilado, no deis por sentado el guión oficial que os presentan y, sobre todo, no perdáis nunca la curiosidad por escarbar un poco más profundo. Nos escuchamos en nuestro próximo análisis a fondo.